Bienvenidos a todos los que se han conectado a este encuentro de Repensando el Mañana, hoy en su tercera edición del 2022. Desde Fundación Telefónica, como saben, pues existe un compromiso con generar y crear espacios para la reflexión compartida, y para fundamentalmente debatir sobre temáticas que nos permitan crear herramientas para enfrentar la complejidad del contexto actual a nivel local y a nivel global. Uno de esos espacios es Repensando el Mañana, que emerge en el contexto de la pandemia del COVID-19, pero que se ha convertido en un espacio permanente de encuentro entre los que nos interesan los temas asociados a cultura digital, a arte, a empleo, a justamente todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en la actualidad, pero también para reflexionar sobre las nuevas construcciones y creaciones de actores que en el país y en el exterior también están aportando su granito de arena en la actualidad. Como saben, el arte es desde muchas maneras el reflejo de generaciones y épocas, y gracias a artistas que plasman sus creaciones y que reflejan lo que es el contexto social, en sus obras podemos un poco interpretar lo que son las realidades tanto políticas como económicas, y por qué no de aprendizaje y de intercambio que nos marcan el día de hoy. Desde esta perspectiva, digamos que educar, dar a conocer, divulgar herramientas y conocimientos para un poco abordar los distintos retos que vivimos, es una prioridad para todos los que estamos vinculados a Fundación Telefónica Venezuela. Desde este enfoque, queremos el día de hoy hablar del arte un poco desde la perspectiva de lo que es la moda. Tendremos una conversación el día de hoy que nos permitirá conocer un camino personal de la moda sostenible al diseño consciente, acompañados con María Elena Gersi Rassi. María Elena es arquitecto, tiene una maestría en Historia de la Arquitectura Moderna, ha trabajado y estudiado arte, conservación y diseño en experiencias distintas en el Amazonas, en Finlandia, en Australia, en Inglaterra. Sin embargo, vive y trabaja en Venezuela, tanto como arquitecto, creadora de textiles y bordados, siempre desarrollando sus proyectos desde una ética de la conservación. Su marca KOA, que en lengua Yanomami significa fuego y hogar, muestra sus trabajos, aunque podrían ser enmarcados dentro de lo que se llama moda sostenible, porque principalmente diseña, hace pañuelos que cruzan barreras disciplinares al mezclar el oficio de la pintura, la costura, el bordado, como objetos que van más allá del cuerpo y entran dentro del ámbito de la arquitectura y el diseño de interior. Todo esto, sin embargo, puede llamarse proyectos de diseño consciente, y ya nos comentará María Elena por qué hace ella ese cruce en su ruta personal, pero también en este desarrollo artístico y profesional. María Elena, agradecerte que estés con nosotros el día de hoy, darte la bienvenida y desde luego darte el paso para que nos compartas tu experiencia. Bienvenida. Vale, muchísimas gracias, Gina. Bueno, es un súper honor. Estoy súper feliz, muy feliz de estar aquí, formar parte de este ciclo Repensando el Mañana, que me parece súper importante, sobre todo, como dices tú, después de haber pasado 2 años muy duros en donde nos tocó reflexionar, bueno, en todos los ámbitos y en el profesional y el creativo, por supuesto,
también, ¿no? Em, Voy a, como dijiste tú, em, a ver, quise ponerle el nombre de la moda sostenible al diseño consciente después de hablar contigo, con Karina, con los organizadores de la Fundación Telefónica acerca de cómo podía mostrar yo mi trabajo, que como bien describiste, traspasa, siento que traspasa como disciplinas o fronteras. Em, y quise hacer como un viaje desde lo personal para ir tocando las ideas que pueden estar detrás de esas dos bloques, moda sostenible, diseño consciente, o como lo puse acá, de esas cuatro palabras, ¿no? Moda, sostenible, diseño y consciente, ¿no? Entonces agradezco la oportunidad de hacer una mezcla de conversatorio con presentación en el que, pues, se me ocurrió echar unos cuentos personales que pueden ir, bueno, hilando estas cuatro ideas y mostrar un poco, ojalá, cómo llegué yo a esto y con qué me fui encontrando en el camino, ¿no? Em, Justamente cuando surge la idea de hablar de moda sostenible, debo como confesar que entré como en crisis, o sea, me conflictuó el término porque me suena, por un lado, es algo gigante hablar de moda sostenible, ¿no? Es un tema enorme. Pero antes de meterme allí, ¿no? Quería decir que se me hace gigante también porque siento que, a ver, yo me considero un arquitecto que pinta sobre tela. No soy una persona formada dentro del mundo de la moda, o sea, no soy diseñadora de moda. Eh, ha habido como un transitar desde la arquitectura hacia algo que sí pudiese estar enmarcado dentro de ese gran marco que puede ser llamado moda sostenible, eh, pero que muy desde lo íntimo y lo personal eh, lo he venido trabajando desde lo que yo intento denominar como diseño consciente, ¿no? Y ya voy a entrar ahí, ¿no? Em, Te decía que es como muy grande o institucional o que apunta como a la industria, el término moda sostenible y, y que, a ver, para quienes no estamos metidos dentro de esa industria y de ese mundo, eh, puede ser espinoso, árido, ¿no? Porque generalmente tenemos como dos visiones extremas encontradas, ¿no? Cuando hablamos de moda, ¿no? La mirada, sí, del consumidor que le gusta ver las tendencias, etcétera, o del activista que habla de los problemas que tiene la moda actualmente, ¿no? Em, la moda, la industria de la moda es considerada en distintos ámbitos por números registrados, una de las industrias más contaminantes que existe, ¿no? Y es considerada una de las industrias más contaminantes, si no la primera, porque justamente siendo tan gigante abarca muchísimos ámbitos y muchísimas industrias a su vez, ¿no? Desde la producción textil, es decir, la agricultura, con todo lo que aparece allí, desde tóxicos hasta, no sé, utilización de grandes lugares, grandes tierras para monoproducir cosas, pasando por los tintes, la contaminación y el uso de las aguas, pasando luego por las condiciones de los trabajadores de las industrias, que tiene mucho que ver con lo sostenible, aunque no tanto con lo ecológico, pero sí con lo sostenible. Luego, en la propia manufactura, el uso de materiales que no solamente son de origen natural, sino de otros tipos, el uso de los plásticos, etcétera, la conciencia o no de materiales que puedan o no ser
reutilizados, reciclados, etcétera, el desecho que se genera al cortar y confeccionar, luego dentro de la propia dinámica de la moda, que habla de lo que se produce, se vende, se consume y se cambia, ¿no? por tendencias, por temporadas, ¿no? Luego está justamente dentro de esa dinámica todo lo que no se vende, queda después luego como un gran remanente de desecho que muchas veces es enviado a distintos lugares como basura o como, en el mejor de los casos, como ropa de segunda mano, qué sé yo, defectuosa, etcétera. Y también tiene asociado el término, ¿cómo se llama? La industria del empaque, de los plásticos, de los papeles. Es decir, es una gran concatenación, cadena de pequeñas o grandes industrias que conforman la industria de la moda, ¿no? Y siendo tan grande y siendo tan difícil de entrarle, ¿no? Como te digo, es súper, parecieron una cosa gigante, monstruosa, que es tan difícil como de buscarle las rendijas. Justamente por eso entra como dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible que apunta a las Naciones Unidas, ¿no? Yo traje acá como chuletica, entra dentro del número 12, que es la de producción y consumo responsable. Estos son unos objetivos que se plantean las Naciones Unidas cada cierto tiempo. Hay 17, si mal no recuerdo, los que se propone a los gobiernos, las instituciones y en última instancia a nosotros, a las personas comunes y corrientes, se proponen unos grandes objetivos con unas pequeñas metas o medianas metas para cumplir cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, una de las últimas reuniones de las Naciones Unidas en el 2015 se propusieron unas para cumplir antes del año 2030 y una de estas es el de la producción y consumo responsable. Si hay alguno de estos objetivos de desarrollo en donde pudiera caber la moda sostenible en grande, luego el diseño consciente, y luego mi trabajo personal, pues sería ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, justamente como en esa crisis que me dio cuando dije, ay, tengo que hablar sobre moda sostenible sin ser diseñadora, sino siendo arquitecto, dije, bueno, prefiero llamarlo de la moda sostenible al diseño consciente, porque me traigo a la persona, al creador, al diseñador y también a quien compra, usa los objetos, bueno, los criterios base éticos y de principios y de responsabilidad hacia el planeta, que bueno, que nos pueden guiar bueno, para tener una vida muchísimo más sostenible y feliz, en definitiva, ¿no? Entonces, yo quiero ver si puedo ir desarrollando esas ideas a través de 4 microhistorias que armé, ¿no? 3 que ven al pasado y una que ve hacia adelante. Son viajes personales, en unos profesionales y otros más íntimos, que bueno, que me atrevo a contarles y espero que bueno, puedan resonar de alguna manera con las personas que están acá y que amablemente se tomaron el tiempo de entrar. El primer viaje, que lo llamé el Amazonas, es efectivamente un viaje que hice al Amazonas hace ya 10 años aproximadamente, ¿no? Yo como arquitecto conservadora entré en una institución que se llama el Instituto de Estudios Avanzados en el IDEA, en una unidad que fue creada por Cruz 10, por cierto, hace muchos años y que, bueno, tuve la dicha de estar allí y crear este proyecto, dirigí en algún momento. Porque hicimos allí un proyecto de conservación para el rescate, para la conservación de la memoria de muchísimas cosas de los pueblos Yanomami que se estaban perdiendo. Un trabajo que se hizo con las comunidades, con una en particular,
llamada Poripori, eso está al sur del río Orinoco, del estado Amazonas, pero bien abajo, cuando el río Orinoco ya empieza a ser pequeño. Em, el proyecto, que se llamó La Casa para Recordar lo que se nos está olvidando, fue un proyecto súper interesante y me hizo a mí, caraqueña de toda la vida, enfrentarme a un viaje durísimo para llegar al medio de la selva amazónica, ¿no? Y puse como subtítulo del viaje al Amazonas el impacto de nuestras acciones y la toma de conciencia, porque yo sentí ese viaje que, bueno, tuvo un gran impacto en mí y a partir de allí mi trabajo cambió en el sentido de que se radicalizó. O sea, yo tomé una postura mucho más política, no sé, ética, conciencia de mis acciones, ¿no? Y del impacto que pueden tener. No voy a hablar del proyecto, pero sí, con esa imagen allí de fondo, me gustaría que hicieran un trabajo como de visualización, ¿no? De lo difícil que es llegar allí. Para uno poder llegar a esa comunidad que tiene relativamente poco contacto con la ciudad. Uno se monta en Caracas en un avión, ¿cómo se llama? Un avión de pasajeros normal y corriente, privado, pues, y llega a Puerto Ayacucho, a la capital. Después de Puerto Ayacucho, uno tiene que, previos permisos de la comunidad, permiso de la Guardia Nacional, etcétera, uno se monta en un avión de la Guardia o de la aviación, generalmente Hércules o pequeñas avionetas que van a hacer básicamente traslado de medicinas o de cambios de guardias en el punto fronterizo. La Esmeralda es un punto fronterizo entre Venezuela, Brasil y Colombia. Después que llegas allí, si te lo permite además también el tiempo, esperas a que tus amigos Yanomami te busquen en un pequeño barco, generalmente de madera, con un pequeño motor, al que llaman voladora, donde caben, si acaso, 6 personas y el equipaje. Y de allí te embarcas, si hay gasolina o cuando hay gasolina, río arriba, por el río Orinoco, entre 8 y 10 horas. Después que pasaste 8 y 10 horas, después de haber hecho todo lo anterior, llegas finalmente al Chapono, que realmente ya no existe como el Chapono que está en la imagen, como esa imagen idílica de la casa primordial de Yanomami, sino que son un grupo de casas alrededor de un gran patio. Pero después que haces toda esa travesía, el primer día al día siguiente de haber llegado, digamos, el primer día de estar allí ya con los ojos abiertos, yo le pedí a uno de los señores que estaban allí que por favor me metiera selva adentro, que yo quería caminar y explorar. Y así lo hizo, y a paso de Yanomami, que es rapidísimo, caminé casi 4 horas. Él, otra persona del equipo y yo. Y bueno, extasiada por lo que estaba viendo, por lo duro del paisaje, lo distinto, lo nuevo. En un pequeño claro que se hizo, nos paramos a tomar agua. Y cuando yo bajé la cabeza para ver dónde estaba pisando, vi que lo que estaba pisando era una bolsa de papitas fritas. Yo allí colapsé, literalmente. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Es decir, después de todo este trayecto, en un sitio tan, digamos, al que es tan difícil acceder, vi, bueno, el poder de penetración que puede tener algo como una bolsa, ni siquiera plástica, plástica aluminizada, ¿no? De la papa frita. Y bueno, desde ese momento, realmente lo que uno pudo haber estudiado en la Facultad de Arquitectura o haber aprendido a lo largo del trabajo institucional acerca de sí, las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo, políticas públicas, etcétera. O sea, todo eso había estado bien, pero digamos, eso fue realmente un golpe para mí, ¿no? Y como decía al principio, eso me
no sé si usar la palabra me radicalizó, pero sí me hizo ser muchísimo más consciente del impacto que podemos tener en, en, en el mundo, ¿no? Em, el segundo viaje eh, es hacia las antípodas. Aquí se me invirtieron las diapositivas, pero no importa porque tienen que ver. Voy a hablar de Australia y voy a hablar de Finlandia, pero lo llamé el viaje a las antípodas porque es justamente el otro lado del mundo, una cultura completamente distinta a la de uno. Yo llegué allí precisamente por haber hecho el trabajo anterior con los Yanomami, ¿no? La propuesta eh, de, de la casa que es para recordar lo que se nos está olvidando, pero que además tenía o sea, un impacto muchísimo mayor en el que se buscaba registrar y recuperar las formas constructivas originales de la cultura, que por cierto, por supuesto, son, eh, tienen, tienen intrínseco el valor de poderse destruir. Para los Yanomami el fuego es importantísimo y cuando ya esa casa no funciona por muchísimas razones, esa casa se incendia, se quema, pero también si no lo hace, pues simplemente la selva se lo traga y no pasa absolutamente nada. Una vez que terminé ese proyecto y que se hizo alguna parte de ello, de ella, o sea, de él, perdón, allá mismo en el Amazonas, eh, tuve la oportunidad de ir para Australia. Este señor que está aquí, que se llama Glenn Norcott, es un arquitecto muy interesante y muy importante de Australia, es premio Pritzker de arquitectura, eh, y es uno de los pioneros perdón, del, del diseño consciente, justamente, ¿no? Del diseño consentido. Eh, Tal vez uno de los mantras, lemas, mantras suyos y de la gente que tiene cierta afinidad con él es no construyas mientras puedas evitarlo. A mí me parece eso maravilloso y sigo aplicándolo. Creo que es un principio que te hace reflexionar siempre antes de dar un paso, ¿no? Y actuar en primer lugar, obviamente desde la arquitectura, que es mi base, pero que se aplica a todo, ¿no? Em, y con él, en este viaje, eh, digamos como que afiné la técnica o los métodos para reflexionar sobre objetos que se pueden desarmar, que pueden desaparecer, en los que lo efímero forme parte como de su condición natural, que no vaya a dejar una huella. Por supuesto que haya un reconocimiento y un respeto a las culturas preexistentes, no solo a lo natural, sino a lo cultural preexistente. Y, y aquí dejo también como colgadito por ahí el hecho de que el fuego también forma parte importante de su trabajo, pero digamos como a nivel de profesional desde la arquitectura, para mí también fue un momento importante para organizar no solamente los sentimientos de, wow, el impacto que puede tener mi acción, sino de entender que desde la disciplina se puede articular un trabajo que esté alineado con los principios que me esté planteando de respeto y de conciencia, ¿no? Este forma parte de ese mismo viaje, aunque es en otro lado completamente distinto del mundo, que es el de Finlandia, pero en Finlandia haciendo estudios sobre Alvar Aalto, que fue también un gran arquitecto de principios del siglo XX moderno, eh, que también tuvo una sensibilidad especial, aún siendo parte como del movimiento de la modernidad y de la máquina. Para él siempre estuvo presente como algo fundamental e importante la naturaleza, la cultura de lo local, o sea, al dar el valor a lo vernáculo. Y no ya de Alvar Aalto, pero de ese otro viaje aprendí la importancia que tiene hacer alianzas con distintas culturas, distintas disciplinas.
Em, Sigo con mi otro microhistoria y creo que al final puedo hilar todas las historias, todas las como conceptos o ideas que voy soltando por ahí, ¿no? Em, el otro tercer cuento o microhistoria tiene que ver con mi herencia, tal vez el más íntimo de estas historias personales que les voy contando. Em, y es, ya acercándome un poco más al tema del diseño de la indumentaria y de la moda, y es el reconocerla una herencia hermosa que me dieron. em, y es el de la de venir de una familia de costureras y de mujeres que hacen cosas con sus manos, ¿no? Em, en particular, mi abuela materna, que fue a lo mejor está por ahí conectada, no sé, em, pero fue en su momento, entre finales de los 50 y principios de los 60, una gran maestra de costura. em, Fue mi maestra de costura. Pero además de haber sido mi maestra de costura, eh, yo en los últimos años me di cuenta, y tal vez la pandemia tuvo que ver, o el estar encerrado en la casa revisándome y revisando todo lo que yo había hecho y lo que quería hacer al futuro, etcétera, me hizo darme cuenta de que para mí era súper natural. eh, a ver, crecí entre telas, entre costuras, en todas las casas de mi familia hay máquinas de coser, etcétera. Em, y esto era un valor que nunca había como integrado a mi práctica diaria o a mi práctica, no sé, profesional, etcétera, ¿no? Aunque sí había estudiado algunas cosas de arte, eh, me había cosido cosas, etcétera, nunca lo había como que hecho consciente, ¿no? Em, y bueno, quise como apuntarlo porque también, así como fue personal el impacto que me dio la bolsita plástica en el medio del Amazonas, eh, esto me ayuda también a ver, es algo como que muy personal, pero forma parte como de ese montón de ingredientes, esa ensalada de cosas que uno va armando cuando se propone hacer un proyecto, ¿no? Y tal vez súper, súper, súper personal, pero mis hijos el otro día preguntándome acerca de quiénes eran sus abuelos, sus bisabuelos, si estaban vivos, si estaban muertos, etcétera, me puse a hacer un pequeño árbol para que ellos entendieran. Y no sé, tal vez las cosas se van de verdad pasando de generación en generación y uno las recibe de manera inconsciente. Me di cuenta de que de los dos lados de mi familia han habido costureras, gente que ha trabajado con telas, bordadoras, pintores, etcétera. Entonces, bueno, creo que eso es un ingrediente interesante, que está allí y que quise reconocer y traer, ¿no? Y que, perdón, también me da algunas herramientas para entrar ya en el proyecto propiamente de las telas y de lo que pueda salir de allí, ¿no? Em, y última historia, que es la que pienso que va o que apunta hacia adelante como proyecto, lo llamé el puerto de llegada de estas tres cosas que se van mezclando, ¿no? De esas tres experiencias y muchas otras, pero esas tres como las más importantes y que me han permitido a mí pararme para partir, ¿no? Para salir hacia adelante. Em, Antes de entrar acá, estuvimos conversando y hablábamos acerca de, bueno, como de las empresas B, empresas de economía circular, etcétera. Antes del confinamiento, de la pandemia, eh, logré articular un intento de empresa que pudiera mezclar todas esas cosas que he estado conversando para hacer justamente algún proyecto de diseño de moda aquí en Venezuela, etcétera, y que justamente tuvo que ser como pospuesto o redimensionado a partir de todo este tiempo que estuvimos en casa, ¿no? Em, pero que me aclaró,
me allanó el terreno para empezar, sí, desde, otra vez desde lo muy personal, yo en el taller trabajando para, bueno, seguir hacia adelante con algo que creo que puede irse gestando y ir tomando otras escalas, ¿no? Antes de entrar a mostrar ya mis técnicas y el alcance de las cosas que he estado haciendo, quise traer tres referencias, ya un poco poniéndonos del lado del diseñador. Uno es Hussein Chalayan, él es un diseñador de moda muy reconocido, de origen chipriota turco, a quien también había olvidado que lo había conocido. Haciendo esta presentación lo recordé, que mientras estaba estudiando lo conocí y me impactó muchísimo su trabajo. Es un genio que ha intentado, o sea, a ver, hace cosas muy disruptivas como estas, muy conceptuales también, pero que van abriendo los espacios para hacer como más claras las mezclas entre, o los puentes entre disciplinas que están cerca, pero que a veces no se ve dónde se unen. Aquí él está mostrando, pues nada, una mesa que se convierte en falda, por ejemplo, ¿no? Ver cómo se puede integrar las prácticas y eso no es simplemente una mesa que se convierte como que en falda, sino que si leemos un poquito más allá de la imagen, podemos ver que hay una intención de eh, crear objetos que puedan ser utilizados de muchísimas maneras. Y esa es una de los temas más interesantes de las apuestas o de las propuestas del diseño consciente, ¿no? Hay otra, una muchacha cuya marca es como su apellido, Desus, que abiertamente ya desde el diseño de moda hace piezas que pueden usarse hasta de 8 maneras diferentes. A mí me maravilla cómo, bueno, tú compras una sola cosa y puedes tener una braga, un pantalón, una falda, una chaqueta, un chal, etcétera, ¿no? Esa es otra manera de entrarle a, al diseño que me parece interesantísimo y que da para muchísimo, ¿no? Y que, perdón, volviendo a la idea inicial del principio de esa industria amplísima que tiene pocas maneras de entrarse, creo que estas son pequeñas grietas que se van abriendo y que permiten desde lo pequeñito, casi que homeopáticamente, ir generando conciencia y que a la vez son un terreno fértil para el creador, pero a la vez un espacio también, un oasis para la persona que compra, ¿no? Para el consumidor. Y este señor Daniel, que se hace llamar Zero Waste Daniel, de cero desperdicio, también es muy interesante porque él realmente, además él, no solamente en su taller de diseño, sino él en su vida diaria, es una persona, es un activista increíble en el manejo de la vida sin desperdicio. Es decir, él realmente usa desperdicios de textiles, de otras marcas de ropa, y usa hasta el hilo que es desechado de otros lugares y eh, con eso crea cosas maravillosas, ¿no? Em, entonces, bueno, nada, cuando yo, a ver, parece que estoy como lanzando varias ideas así como nubecitas, pero eh, todo esto me ha como nutrido para yo hacerme por supuesto, un eje rector que es ético, que es unos principios fundamentales, pero luego, desde la metodología, creo que, y ahí creo que entra mi formación como arquitecto, he intentado plantear unas estrategias para trabajar con el mínimo o cero desperdicio, manejar mm, con
distintos usos de la escala de los objetos que me permita pasar del cuerpo, de la cara a la mesa y de la mesa a la pared, etcétera, que pueda tener muchísimos usos esos objetos que yo diseñe, y que por supuesto siempre tenga consciente que el uso de los materiales y los medios con los que trabaje pues también entren dentro de estos principios, ¿no? Quise nombrar el cuadrado porque si bien uno puede decir, bueno, que sí, son pañuelos o manteles, pañuelos, manteles o bolsas, etcétera, ¿no? El cuadrado es un desafío de diseño muy interesante que me permite además cumplir con todas estas otras cosas que nombré. Entre otras cosas porque puedo negociar, por ejemplo, con quien me vende las telas. Yo busco cuál es el tamaño del rollo de tela y a partir de allí yo hago subdivisiones y escalo de manera de que él pueda cortar el rollo de tela sin que haya desperdicios, por ejemplo. El cuadrado también, ya a nivel como pictórico, me permite manejar cualquiera de sus lados y siempre lo voy a poder abordar de distintas maneras. Ese lienzo en blanco puedo abordarlo de distintas formas. Me permite, como dije antes, crecer o decrecer. Y metí una palabra que se llama, que es la palabra de furoshiki. Ese es el arte que usan los japoneses para amarrar las telas. Más adelante tengo otra imagen, no sé si ahorita, no, después la pongo, pero em, tal vez sea un poco ajena a nuestra cultura, em, pero viendo imágenes históricas y estudiando un poquito acerca de, no sé, los viajeros, por ejemplo, antes de las maletas esas que usamos nosotros en los aeropuertos, pues la gente simplemente tomaba una sábana cuadrada y la anudaba y se llevaba sus cosas, ¿no? Entonces hay algo también allí como muy poético, pero también algo muy práctico de que, bueno, yo puedo tener un pañuelo muy lindo anudado al cuello, pero al salir de aquí se me antojó comprarme algo, yo simplemente puedo, no sé, agarrar mis aguacates con una bolsa amarrada o si se las quiero regalar a Gina, simplemente les doy un bello regalo amarrado en mi propia tela o llegué a la casa y lo colgué en la pared o lo puse como mantel. Es decir, un mismo objeto puede tener muchísimos usos. Aquí tendría que extenderme muchísimo, pero comencé a trabajar con las telas, eh, con el marmolizado o el marmoleado, gracias a una técnica que aprendí con Álvaro González en su taller. Álvaro González es un conservador de papeles y libros eh, eminentísimo, venezolano, tal vez quien mejor pueda dominar esa técnica aquí. No todos los conservadores de papeles y libros lo dominan, es decir, es un arte que requiere muchísimas conocimientos, técnicas y lo manejan los conservadores de papeles y libros porque los libros antiguos tenían en sus tapas papeles marmolizados, ¿no? Los libros, digamos, que conocemos en Occidente. Solo como un pequeño inciso, esto es una técnica que viene inicialmente de China y Japón, que llega por la ruta de la seda, pasa por Irán, después llega a Venecia y de Venecia luego pasa al resto de Europa, ¿no? Hay una escuela ya francesa, italiana, inglesa. Pero que en principio es la misma técnica, que es la de impresión sobre agua. Se pinta sobre un medio acuoso en el que las pinturas no se mezclan porque se agregan una serie de ingredientes y es una cosa muy de alquimia y muy casi mágica. Los colores se sobreponen y se manejan y se peinan o no. Y luego el papel o la tela se coloca sobre el agua pintada y al levantarse sale casi mágicamente una impresión, ¿no? Muchas veces hay una intención de diseño y luego cuando pones el papel o pones la tela, el dibujo cambia.
Y bueno, eso es lo que he estado yo explorando a partir de esa técnica que implica eh, el uso de materiales naturales para poder tú utilizar eso. A ver, ahora hay maneras de hacerlo algo muy parecido con materiales, con químicos, etcétera, ¿no? Pero digamos, el trabajo original para que funcione tiene que utilizar algodones o telas 100% naturales y se utilizan tintes y pigmentos minerales. Eh, Se utiliza agua, se utiliza hiel de buey, es decir, hay toda una cantidad de elementos, se utilizan algas que son absolutamente naturales. Y a partir de allí yo he empezado a elaborar un lenguaje propio. Em, Quise mostrar algo que estoy empezando a trabajar, que son los tintes naturales como el añil y la grana que da, los añiles dan azules y violetas, y la grana da rojos, naranjas, rosas. La grana es un insecto, la grana cochinilla. No lo puse aquí porque no traje ejemplos, pero bueno, en todo caso, tanto el añil como la grana son herencias mesoamericanas, aunque se han utilizado en otras partes del mundo, en la India, en África, etcétera, pero la vía más directa que recibimos desde allí. Y quise apuntar al tema del bordado porque no solamente tiene que ver con la herencia de la que les hablaba antes, sino porque el marmolizado, si bien tiene toda esa uso de materiales naturales, de temas de telas y papeles naturales, también tiene un margen de error grandísimo. Y una de las preguntas que me hice cuando empecé a trabajar con ella, obviamente principiante, obviamente explorando, experimentando, fue qué hacer con las telas que nos quedaban bien. Un montón, además, ¿no? Y bueno, la acción como natural que surgió en mí fue la de hacer el bordado. Además de que lo logré como conectar con prácticas ya muy personales de mindfulness o respiración o de contención que fue muy necesaria durante todo el tiempo de pandemia. Y bueno, luego por último, eh, creo que ya es una de las últimas imágenes que les muestro. Trabajo solamente con telas naturales, ¿no? Con seda, con algodón. He usado en algunos casos pieles que son remanentes de esas que les hablaba al principio que llegan a Venezuela de grandes casas de modas y que acá algunas personas recopilan y bueno, han tenido ese uso. Y he estado en contacto con personas que están haciendo otro tipo de materiales experimentales a partir de eh, plantas. Hay una gente en Alemania que está utilizando el ruibarbo, por ejemplo, para hacer un material muy parecido al cuero. Increíble. Y que bueno, es súper interesante, pero que bueno, que está en una etapa todavía muy incipiente de experimentación. Vamos a ver, pedir unas muestras, a ver qué se puede hacer de allí. Y digamos, con todo esto, bueno, he estado construyendo ese pequeño universo que llamé Koa, precisamente en honor como al fuego. Koawake es la palabra completa de los Yanomami para referirse al fuego, que es el hogar, que es la hoguera, y que para ellos tiene que estar prendido 24 horas al día, 7 días a la semana, toda la vida. Una casa sin fuego es una casa sin alma y una persona sin fuego es una persona sin hogar, es una persona huérfana. Em, Eso también ha estado como me ha resonado muchísimo y además, casualidad o no, pero lo he encontrado el fuego como vínculo de nosotros con la naturaleza en todos los lugares a los que he podido ir desde lo personal o desde lo profesional, ¿no? Eh, Estos son los furoshiki, digamos, los pañuelos anudados. Eh, y como ven aquí a Michelle, que creo que está por allí también conectada, en fotos, por cierto, de Ricardo Jiménez, quiero darle el crédito.
la intención es la de trabajar muy humildemente desde mi taller, con un lenguaje muy personal, pero siempre apuntando a esa vida y ese trabajo con conciencia, con lentitud, con noción de que hay un impacto en cada una de las acciones que tomamos, que hacemos, que tenemos, y que, eh, bueno, que para mí son fundamentales y creo que deben estar presentes, y que esa es la mejor manera que tenemos de acercarnos desde lo personal y desde lo individual a esa cosa gigante que era el compromiso de los objetivos enormes de desarrollo sostenible. 1.000.000 de gracias. Espero que algo de esto haya resonado. Gracias, María Elena. De verdad que muy interesante como el recorrido que hicimos contigo, porque escucharte también fue hacer un recorrido como personal, ¿no? Especialmente rescato de tu experiencia como la capacidad de exploración, ¿no? La capacidad de además como exponernos a experiencias de aprendizaje que nos pueden cambiar, ¿no? Que creo que eso es un tema importante, especialmente lo digo pensando desde nuestra realidad, desde lo que se hace desde Fundación Telefónica, en el ámbito como de la sensibilización, de la difusión de conocimientos, de la educación, pues cómo hacemos escalable esto que tú nos acabas de contar, ¿no? Cómo la experiencia de María Elena, que sin duda alguna la convierte ahora en una persona, en un individuo, pero en un creador también con una conciencia de sostenibilidad, cómo podemos experimentar y crear también posibilidades para que otros tengan esa vivencia y aumenten su sensibilidad, ¿no? Y tal vez la primera pregunta que se me ocurre tiene que ver con eso. Tiene que ver bueno, como tú lo decías, ¿no? La industria de la moda es una industria que a veces nos sobrepasa, que además miramos una sola faceta de la industria, que es esa faceta que tiene que ver con el ir a la tienda y necesitar un objeto, pero que como tú también decías, muchas veces de ahí hacia arriba no hay como mucha transparencia, ¿no? ¿Cómo ocurre todo ese proceso para que lo que nos interesa o lo que queremos consumir esté disponible en la tienda, ¿no? Entonces, quería como preguntarte, si tú tuvieras como que extrapolar, si tuvieras como que definir cuáles son esos criterios como básicos individuales a partir de los cuales nos podemos acercar como consumidores a una experiencia donde nos alineemos con un enfoque de sostenibilidad. ¿Cómo quitar la telaraña o cómo poder ver mejor como acciones que sean sostenibles también desde nuestra pequeña escala, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías en esa dirección? Bueno, yo pienso que la única forma en que haya sostenibilidad es que las acciones sean justamente desde lo más íntimo, lo más individual. Em, es decir, que haya un compromiso personal. Y que eso creo además que eso se enseña en casa, se pudiera enseñar en las escuelas, pero eh, creo que es de esas toma de conciencia y de decisiones súper personalísimas, ¿no? Que podemos mantener, es decir, revisarnos y revisar, no sé, la casa. Realmente necesito toda la ropa que tengo. Si de la que tengo, cuál verdaderamente puede durar. O si necesito comprar algo, preguntarme realmente por su calidad, por cuánto me va a- a durar en el tiempo.
revisar, investigar, ya eso es como otro nivel, ¿no? Pero ver de dónde viene, porque, no sé, unos zapatos que debe ser algo tan difícil de hacer, puede costar, no sé, $5. O sea, suena como extraño. O por qué, o de qué material está hecho, qué voy a hacer con eso después que lo use. Y así en todos nuestros ámbitos, ¿no? Y creo que sí, que es un compromiso personal. Una vez conversando con un amigo me decía, no, yo no como langosta porque la primera vez que yo compré una langosta y la puse en una olla y vi cómo la langosta sufría, dije, más nunca como langosta. Este, me parece terrible, no sé qué. Ese tipo de decisiones que parecen pequeñísimas, yo creo que uno debería hacerlas mucho más consciente. Es decir, hay gente que es, no sé, vegana, por ejemplo, y bueno, simplemente no compra cosas incluso de seda, no sé. O sea, creo que como que la política o las grandes principios mm, no son sostenibles, o pueden no serlo si no hay pequeños compromisos, pequeños grandes compromisos desde lo personal. Yo pienso que va por allí, ¿no? Del hacer conciencia y de que la vida diaria uno puede tomar pequeñísimas acciones que son las que van a ir modificando nuestro entorno, no sé. Creo que después de haber trabajado tanto tiempo en instituciones y en la universidad, eh, pienso que es más bien desde lo pequeño hacia afuera que se va dando el impacto, que se va generando como... Sí, eh, y concuerdo allí, María Elena, ¿no? Como que nuestras decisiones sean decisiones informadas, ¿no? sí, La información tiene de alguna manera que nutrir esa manera de actuar, ¿no? Te voy a ir compartiendo, María Elena, algunas preguntas que nos están dejando en el chat. ok. La primera nos las deja por aquí Indira Ay, Díaz, que dice, bueno, que si cuentas tú con talleres o formaciones o cómo interpreto que es cómo se puede aprender, ¿no? Aprender de ti. No sé si te lo has planteado alguna vez, ser facilitadora de espacios de aprendizaje de lo que ha sido también tu recorrido, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que te dejan y te doy el micrófono para que la comentes. gracias. Yo feliz, sí. A ver, yo tengo como dos espacios de acción. En la Casa Coa, que es específico para el trabajo de las telas. Allí me considero una aprendiz y alguien que está experimentando, ¿no? Si hay algún taller que pudiese ser importante para aprender sobre el trabajo del marmoleado, si va por allí, es el taller de Álvaro González. Yo pudiese ser su asistente, pero realmente él es un maestro en esto, ¿no? Feliz de la vida, me encantaría compartirlo, creo que es algo que tiene infinitas posibilidades, ¿no? Eh, ya con relación como a la vida, no sé, vida, diseño, eh, consciente, como me gusta llamarlo, pues sí, justamente estábamos eh, planteándonos también en equipo hacer talleres de conservación preventiva de algunos de los objetos que tenemos en casa, justamente la revisión de lo que tenemos. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Qué significan los objetos que tenemos? ¿Tienen historia? ¿No tienen historia? ¿Se pueden preservar, conservar o no? ¿Tenemos de más? ¿Tenemos de menos? Y todo eso lo hablo, lo pienso, lo escribo desde ese otro espacio que no es la casa Coa, sino la casa pensante. Y si está sobre la mesa hacer algunos forochats, más bien, talleres forochat, que sean como algo que la gente hace en sus casas, pero con ciertas guías. Así que bueno, estoy súper a la orden por esos dos canales y podemos conversar.
Excelente, María Ujú. Elena. Por aquí Richard Priscal nos deja una reflexión bien interesante, ¿no? Que, bueno, dice un poco, al final él dice, para no dejarlo todo en la esfera de lo individual, o sea, para no, un poco lo conversábamos antes de iniciar el encuentro, ¿no? Ujú. Siempre abordamos esto desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Pero hay como grandes responsables y grandes responsabilidades en todo el tema. Entonces, bueno, él nos deja en el chat un poco preguntándote tu opinión respecto a bueno, cómo promover y cómo viralizar esto de los modelos de consumo alternativos. Se pregunta, bueno, es un tema educativo, es un tema que nos obliga a replantearnos todo, a repensar todo. Se me ocurría a mí como, bueno, establecer nuevos acuerdos, ¿no? También como sociedad y como grupo. Y quisiera como conectar su comentario como con una pregunta que te quería plantear, que es, bueno, cómo si conoces experiencias y cómo se pueden crear experiencias también que sin ser individuales puedan ser también como más locales, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una potencia y hay un potencial como muy importante, ¿no? En estos esquemas de economía circular, conocemos experiencias de, por ejemplo, en el área restaurantera, agricultores que entonces su cosecha la llevan directo a restaurantes o a cocineros que tienen este enfoque. Entonces, bueno, ¿cómo ir pasando, como dice Richard, desde lo meramente individual, que como bien Ujú. decías, es informarme y tomar decisiones informadas, y llevarlo a una escala local, luego a una escala global y partir desde dónde, desde la educación entonces como una alternativa. Un poco pedirte tu opinión al respecto, María Elena. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que las alianzas son fundamentales y la educación es fundamental. Y uno como, a ver, desde lo personal, uno volverse un vocero, no sé, pero a ver, un vocero en positivo, ¿no? Me suele pasar que cuando veo los grupos, sobre todo los internacionales, grupos o personas que se lanzan como en la lucha del activismo por lo sostenible, no sé qué, suelen estar muy cargados como de, bueno, de esa cosa como de lucha, de lo negativo, etcétera, y en lugar de, eh, muchos, no todos, pero en lugar de más bien apuntar a lo educativo, a los valores en positivo de la construcción de alianzas, de enseñarnos a justamente como hacen, sí, muchísimos los restaurantes, como se hace mucho más desde la arquitectura. Tal vez yo, a ver, mostré un trabajo muy, muy, muy íntimo, ¿no? Pero desde la arquitectura es muchísimo más evidente hacer el trabajo de el que produce la madera, el que construye efectivamente el mueble, el trabajo la incorporación de lo local, de los materiales naturales, de lo desechado, etcétera, ¿no? Y sí, es fundamental establecer esas nuevas cadenas, nuevas formas de trabajar en donde hay ganar, ganar, donde se cierran donde se nutren todos los eh, componentes de esa cadena, pues es expansiva, no es lineal, no se agota, ¿no? Em, sí, creo y que la formación es fundamental. Em, no sé, tal vez si me permiten echar otro mini cuentito, pero en un trabajo que hicimos para la conservación de una edificación muy grande, la conservación preventiva, eh, al principio los obreros querían llegar a tumbar todo el edificio, cosa que era lo opuesto de lo que queríamos hacer. Y poquito a poco con campañas, al final terminaron todos siendo cada uno desde su lugar
un pequeño activista al entender el valor de lo que tenían o del impacto que podía tener sus acciones, del valor del edificio en el que estaban trabajando, etcétera, solamente por hacer, eh, poner en el mismo nivel a todos los actores de un proyecto, en este caso de conservación de un edificio moderno. Pues, pero eh, pasa lo mismo, yo creo que en todos los ámbitos, en el de restauración, en el de los restaurantes, el de la comida, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente ese es para mí el camino, el de hacer alianzas y de generar economías que apuntan o sea, que van por otro lado, ¿no? La economía circular, empresas donde, sino empresas, personas unidas con unos mismos propósitos y que van sumando, ¿no? Van formando cadenas de valor. Sí, María Elena, excelente. Por aquí también nos dejaba una aclaratoria Indira nuevamente, que un poco su foco de interés en el tema Ajá, de los talleres era justamente con lo que estás mencionando, ¿no? ok. En el tema de economía circular. Buenísimo. Sí, yo creo que, bueno, igual quedan los contactos tuyos para el grupo de Chéverísimo. asistentes para que también luego te hagan consultas como directas, ¿no? Y yo agregaría, María Elena, a lo que comentabas, que también implica, yo creo que en la actualidad la pandemia nos demostró eso que tú viviste cuando llegaste al Amazonas y pisaste la bolsa de papas fritas vacía, el desecho de la bolsa. Creo que de alguna manera nos tocó a todos en la pandemia pensar que no formamos parte del mismo cuerpo, del mismo órgano de vida que es la tierra, y esta tierra compartida. Pues el COVID nos demostró con sus niveles de propagación tan acelerados que estamos hechos todos de lo mismo, más allá de las diferencias que podamos tener particulares, ¿no? Entonces, ciertamente sí, somos individuos diferentes y diversos, pero nuestra supervivencia tiene que ver con el espacio compartido y comunitario, ¿no? Que es el planeta, que es la comunidad, que es el barrio, que es la organización donde trabajamos, ¿no? Entonces creo que traer el día de hoy junto contigo el concepto de sostenibilidad es importante, y que aunque se haya elegido el camino de la moda para conversarlo, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos también de una manera de relacionarnos diferentes, o sea, de ser y actuar en sociedad de una manera distinta, y eso yo creo que el contexto pandémico nos los hizo ver a muchos con muchísima claridad. María Elena, te dejan aquí comentarios súper positivos, Qué lindo. que bueno, que escucharte ha sido de alguna manera un despertar. Todas estas cosas de, bueno, de consumir menos, de pensar con mucha claridad nuestros patrones de consumo, no solo por un tema de bonanza o no, porque pareciera que como que pensamos esto solo cuando tenemos restricciones, ¿no? Ujú. Sino como pensarlo ya como una elección y como una manera, ¿no? de vivir. Muy agradecido, felicitaciones, también en reconocimientos dejan en el chat por haber creado esta posibilidad de tenerte el día de hoy aquí. Y bueno, no me queda más que agradecerte y dejarte estos últimos minutos del encuentro para que saludes a los asistentes y nos des tu despedida. No, imagínate, muchísimas gracias a ustedes, súper feliz de haber compartido esto. Siento que, por supuesto, quedaron mil y un cosas por fuera, em, pero bueno, sigo en contacto por estos espacios, por la Casa Coa, por la Casa Pensante,
Luego los leo. Muchísimas gracias. Me hacen muy, muy feliz. Qué bueno que hubo algo para pensar. Sí, 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 como no, justamente dimos en el clavo con el tema que nos reúne, que nos agrupa, que es repensando el mañana, ¿no? Y cómo esas experiencias individuales se pueden socializar en estos encuentros. María Elena, nuevamente un abrazo para todos los que están en el chat, saludos y estén pendientes de las redes para que se enteren de nuestros próximos encuentros. Un gran abrazo para todos. Gracias.